Buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes en esta mañana de día miércoles. Como va pasando el tiempo, ya es 24 de junio, así que un saludo muy cordial a cada uno de ustedes en este día, donde vamos a iniciar el día compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, el libro de Dios. Así que le invitamos a permanecer con nosotros durante estos minutos para leer algunos versículos de la palabra de Dios. El título para hoy es la eternidad y la inmortalidad del alma. La eternidad y la inmortalidad del alma. Es un tema, esta semana estamos estudiando todo lo que tiene que ver con qué hay después de la vida. La vida, la muerte, ¿será un final o será un principio? ¿Cuál es su noción, querido amigo, querida amiga? Querido hermano, usted que es ya un hijo de Dios, ha nacido de nuevo, ¿cuál es su noción? ¿Qué usted cree? Hay muchos todavía dudan de que hubiera una vida después de la muerte, pero bueno, los manuales, los libros que leemos en esta vida, en este mundo, la mayoría hablan de la vida, de cómo vivir, cómo cuidar el cuerpo, y aún las ciencias médicas estudian hasta el momento en que el ser humano deja esta vida, la muerte clínica, y a partir de ahí, como que no hay mucha literatura que hable respecto a qué hay en el más allá. Los filósofos hablaban de la metafísica, del más allá, pero no tenían respuestas, se hacían preguntas, ¿habrá vida? ¿Habrá otra existencia? Pero en el ser humano, querido amigo, aún los aborígenes, los pueblos antiguos, los egipcios, los babilonios, como que, entre comillas, tenían un presentimiento de que pudiese haber otra existencia, y por si acaso ellos, quizás basados en sus presentimientos, dejaban en los cadáveres cuando los enterraban. Por ejemplo, los faraones, cuando eran enterrados, dejaban, las personas, los súbditos, dejaban en su tumba algún alimento, probablemente pensando que iban a comer en algún momento, iban a servirse. Bueno, presentían que iba a haber otra existencia. Pero bueno, ¿qué dice la Biblia? Nosotros vamos en esta mañana leer algunos versículos en la Biblia que dirá respecto a la eternidad y a la inmortalidad del alma. No olvidemos que Dios nos ha creado tripartitos, es decir, estamos compuestos por tres elementos importantes: el espíritu, el alma y el cuerpo. En Primera de Tesalonicenses, en la Biblia, en el capítulo 5, versículo 23, tenemos tenemos el relato que dice: Dios quiere guardarnos en toda nuestra integridad, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Cuando el ser humano muere, miren, esto es algo importante que usted y yo sepamos, cuando el ser humano muere, el espíritu que Dios nos ha dado, entonces dice, vuelve a Dios que lo dio. El alma puede tener dos destinos. De las personas que han conocido a Dios durante su vida, las personas que han entregado su vida, su ser, es decir, han creído en el Hijo de Dios, entonces, ¿qué pasa? Ese alma va a estar con Dios. Pero los individuos, las personas que no lo han hecho, que han rechazado la salvación, el perdón de Dios, entonces su alma va a estar en el infierno, va a parar en el infierno. Y el cuerpo, bueno, como todos sabemos, el cuerpo, algunos son cremados, otros son llevados al cementerio, en fin. Entonces, esos son los destinos del espíritu, el alma y el cuerpo. Bueno, bien, empezamos leyendo entonces en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. En el Antiguo Testamento, le invito a abrir la Biblia en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer, por favor. Les invito a abrir la Biblia en este capítulo 3. Dice así la Biblia: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Qué lindo.
todo, Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Miren, todo lo hizo hermoso. Una primera ley que usted y yo debemos aprender, la ley de Dios, es que Dios hizo una verdad eterna, es que Dios hizo todo hermoso. Con todo, si usted viera con un telescopio todo el magno espacio que Dios ha creado, seguramente nos admiraríamos viendo las estrellas, los planetas, las galaxias y todo lo que Dios ha creado. Pero aún en la naturaleza, en el mundo en que vivimos, la flora, la fauna, todo lo que usted y yo vemos. Pero hablando del ser humano, miren, Dios puso cuando creó a Adán y Eva, cuando Dios nos creó a nosotros, Dios puso en nosotros sustancias químicas. Si usted hace un corte, una sección, y los lleva al laboratorio de la piel de una persona, de los componentes de los que estamos hechos, vamos a ver que existen una serie de elementos que también existen en la Tierra. Sodio, potasio, magnesio, los electrolitos, todo lo que tiene que ver con las funciones biológicas en las células, las neuronas, los músculos, el hueso, en fin, todo lo hizo hermoso, todo ordenadamente, Dios lo hizo hermoso. Dios puso un laboratorio incorporado, por así decir, una glándula que tenemos ahí, el hígado. Dios hizo el hígado como un laboratorio que va degradando, sintetizando ciertas sustancias. El sistema circulatorio, me quiere decir, la circulación mayor, la circulación menor. El sistema de la digestión, es muy interesante Dios cómo hizo al ser humano, y también el sistema nervioso, ni qué decir, ¿no? Estudiar todos estos aspectos de la anatomía, la fisiología del ser humano. Todo lo hizo hermoso, dice la Biblia en Eclesiastés, todo lo hizo hermoso, pero Dios puso un sello de su gracia. ¿Saben? Dios puso la eternidad en el corazón de ellos. Así que cuando Dios creó al ser humano, Dios nos hizo seres eternos. Cuando uno muere, entonces, no es el fin. Mucha gente dice, comamos, bebamos, disfrutemos, ¿qué vamos a llevar? Vamos. Mucha gente, aún el comunismo, el materialismo enseña, la doctrina, por cierto, equivocada, dice que todo es solamente lo que vemos, es lo real. Cuando uno muere, ahí finaliza todo. Miren, esto es muy triste. Y hay muchas otras religiones que enseñan eso. Dicen, cuando tú mueres, ahí termina todo. Pero la Biblia no. Dios dice, Dios ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, de su creación. Dios nos dio al crearnos nuestro raciocinio. Miren, por eso dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es eterno. Nuestro Dios es un Dios de amor, de bondad. Dios tiene emociones, Dios tiene voluntad propia. Y Dios nos ha dado, miren, cuando Dios nos ha creado, queridos amigos, nos ha dado un libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Miren, estamos ya entrando más a profundidad sobre la eternidad y la inmortalidad del alma también. Dios, a usted y a mí, Dios nos ha dado, querido amigo, querido hermano, el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad de escoger. Dios ahí no se mete en nuestras decisiones. Dios nos ha dado la capacidad de aceptar su bondad, su salvación, su perdón, pero también la capacidad de rechazar. Así que usted y yo tenemos la responsabilidad, pero también ese privilegio de aceptar, hacer lo bueno o rechazar. Entonces, eso es lo que Dios nos ha puesto cuando Dios nos ha creado. Hay un término que usan muchas personas, el lavado de cerebro. El lavado. ¿Saben? Las personas dicen, le está lavando el cerebro. Una vez oí decir a un muchacho y dijo, no, esas personas me han lavado el cerebro. Otros dicen, no, yo puedo lavarle el cerebro. Miren, Dios no hace eso. Cuando alguien dice que está lavando el cerebro, probablemente se está refiriendo a que
debes despojar de su voluntad. No permitas que decida ni qué comer, ni qué, por dónde ir, ni qué hacer, ni qué decisión tomar. Básicamente es una utopía, es algo que un ser humano no puede hacer. Por eso que muchas personas cuando están viviendo dentro de una dictadura, ellos se sienten incómodos, esas personas incómodas, porque Dios nos ha creado seres pensantes, seres con la capacidad de decidir. Y cuando alguien quiere decidir en su persona, entonces usted de por sí empieza a sentirse oprimido y empieza a reclamar. Entonces, Dios también, cuando nos ha creado a los seres humanos, Dios nos ha puesto una conciencia. Miren, la conciencia, habíamos dicho, es como una alarma que Dios ha puesto en nuestro ser. Pero de todo esto, lo que resalta es que Dios nos ha creado, Dios nos puso la eternidad. Es como un sello. Cuando usted ve un objeto, un artefacto fabricado, ahí abajo dice Made in algún otro lugar. ¿Dónde fue hecho? ¿Quién hizo? El autor, que es el nombre, el que pone su sello. Cuando alguien hace algo, un pintor, por ejemplo, cuando pinta cualquier pintura, ahí pone su nombre ahí abajo, o un signo que a él le parece interesante o que le va a identificar a él como el autor, el creador de esa pintura. Así también Dios ha puesto la eternidad en su creación, en el ser humano. No lo olviden, ¿sí? Muy bien. Su obra perfecta, algo que de su personalidad. Por eso que el ser humano es la obra de la creación de Dios. Pero ahora podemos saber, si Dios nos ha creado seres eternos, también Dios nos ha creado seres inmortales. ¿Usted sabía eso? A diferencia de los animales, miren, Dios cuando creó a los animales, Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, produzca la tierra seres animales. Ahí aparecieron el caballo, el león. De por sí, la tierra misma empezó a producir todos los animales que usted y yo conocemos. Y bueno, los animales tienen alma, tienen cuerpo, pero ellos no tienen espíritu. Los animales no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que cuando un animalito muere, por ejemplo, si usted tuvo un perro y murió, entonces ahí quedan ellos, ahí fenecen, sí, ellos fenecen y bueno, ahí queda. Pero el ser humano, como estamos hechos, Dios hizo a Adán y Eva, cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios hizo del polvo de la tierra. Es como cuando un niño se embarra, pone agua a la tierra seca y empieza a moldear, a formar, y así Dios hizo al ser humano. Dice, del polvo de la tierra, él amasó, hizo un ser humano, y ¿qué dice la Biblia? Y sopló un aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Ese hálito que recibimos de Dios, esa alma, ese espíritu, el espíritu es la misma vida puesta en cada ser humano. Miren, es algo muy profundo, amigos. Por eso que los seres humanos no podemos compararnos con un animal, por ejemplo. Por eso que alguien dijo una vez que a los animales no les gusta que les comparemos con ellos, porque ellos son de otra especie. Y eso claramente, científicamente hablando, por ejemplo, si un ser humano pierde sangre, por ejemplo, uno va desangrándose, necesita ponerle sangre. Entonces tenemos que poner de otro ser humano también. No podemos poner, por ejemplo, a un humano sangre de un burro, por ejemplo, o viceversa. No, la sangre tiene sus diferentes factores, factor RH, si puede ser positivo, AB o negativo, en fin. Todo está creado de acuerdo aún la leche. Dice, hay un aforismo que usamos los médicos que dice, la leche de una especie es para la misma especie. Miren, eso es algo real. Muy bien. La inmortalidad. Dice, y en la Biblia tenemos muchos versículos de personas que en la Biblia escribieron, Dios, a través de esas personas, que hablaban de la eternidad, una vida. Cuando usted escucha la palabra inmortalidad,
¿A qué usted, qué percibe usted? ¿Qué es su raciocinio? ¿Qué entiende, querido amigo, querida amiga? La inmortalidad se puede definir como una vida que dura para siempre. Así es. Los seres humanos, amigos, cuando un bebé nace del útero de su madre, nace, puede ser un bebé, puede ser mujer o varón, ese bebé va a vivir por una eternidad. Es decir, para siempre, una vida que no tiene fin. A eso se llama la inmortalidad. O sea, la vida en este mundo, amigos, de 70, 80 años, aunque usted y yo vivamos 100 años máximo, un día vamos a morir, pero nuestro cuerpo, nada más, pero vamos a seguir viviendo en algún lugar. Por eso hemos dicho y hacemos hincapié, a lo largo de esta semana estamos estudiando que existen dos destinos, amigos. Cuando usted ve que en este tiempo estamos viviendo estamos atravesando la pandemia, y ahí hay dilemas, uno se pregunta, ¿qué será? Uno cree que cuando uno es infectado por el coronavirus y aparecen los primeros síntomas, molestias en la garganta, fiebre, dolor de cabeza, quizás debilidad, decaimiento, y empieza a complicarse, no puede respirar, uno tiene que ir a un hospital y tiene que ser intubado, le ponen un tubo en la laringe, ahí para que vaya respirando esa persona y puede que esa persona muere. Y uno dice, uno se atufa, dice, vamos, venga la ambulancia, vamos, el triaje, se desencadena todo lo que es ese comité en muchos hospitales, el comité de COVID-19, y todo el mundo se moviliza, vienen los epidemiólogos, vienen otros profesionales, aún personal del gobierno quizás, toman notas, llaman, dicen, vienen los familiares, se desencadena toda una serie como una cascada de todos se movilizan y el paciente está en terapia intensiva, quizás ahí controlando los signos vitales, y ahí viene su taquicardia, taquipnea, y empieza el paciente a perder y dice, bueno, lo estamos perdiendo, y la frecuencia cardíaca va bajando. Normalmente es 70, por cierto, 70 por minuto, pero va bajando 60, 50, 40, 30, empieza a hacer ciertas arritmias ahí en el monitor, ¿verdad? Y empieza a bajar la frecuencia, 20, 10, 5 y 0, y ahí viene una asistolia y el paciente clínicamente es declarado muerto. Bueno, ahí el personal médico se lava las manos, dice, anoten a qué hora murió el paciente COVID, un ejemplo simplemente, con COVID-19 murió a la 1:30 de la mañana de muerte. Comuniquen a sus familiares y que vengan y que lo lleven el personal y hagan todo lo que tienen que hacer. Amigos, uno piensa que solamente ahí termina la vida. Amigos, queridos, con todo respeto, la palabra de Dios, la Biblia, el libro de Dios, dice que no, la vida no termina ahí, amigos. Somos seres eternos. Dios cuando nos ha creado, dice, eternos e inmortales, por cierto, si viviremos siempre, pero la pregunta debe ser, ¿dónde pasaremos la eternidad? Un día usted y yo vamos a morir, eso es, clínicamente nos van a declarar muertos, pero ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿Con Dios allá en el cielo o con el diablo allá en el infierno por toda la eternidad? ¿Dónde estaremos? Muy bien, vamos a leer algunos versículos entonces. Miren, tenemos en la Biblia David, por ejemplo, el rey David, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 18, ahí, un día, David tenía un hijo, un bebé que nació, y estaba mal este bebé, estaba enfermo, y a punto de morir. Y él oraba a Dios, estaba muy triste y oraba, estaba ayunando, en fin, y murió su hijo, murió. Y él dijo, y sus amigos, o sea, sus siervos le animaban, le decían, come, y él no quería comer y después él dijo, cuando murió su bebé, él empezó ya a tranquilizarse y él dijo, yo voy a él, más él no puede volver a mí. Yo voy hacia él,
yo me voy a reunir con mi hijo que ha muerto. Él no puede volver, de momento no puede venir, pero yo voy hacia él. Así que los cristianos, queridos amigos, sabemos que cuando un ser querido, un hijo de Dios o una hija de Dios muere, no es que es el final. Un día él se adelantó. Es como nada más, él partió, dice la Biblia. Él está durmiendo. Porque un día nos vamos a levantar. Por eso que la resurrección tiene una relación muy estrecha con la eternidad, con la inmortalidad. Cuando uno muere, un día va a resucitar. Pero hay dos tipos de resurrecciones. Un día vamos a hablar respecto a la resurrección también. Bien, Job decía también, en el libro de Job capítulo 14, versículo 14 y versículo 15, ahí dice, miren, la Biblia dice en Job 14, dice, si muriere, él se pregunta primero Job, si alguien muere clínicamente hablando, ¿volverá a vivir? Dice Job. Después, Job también responde, inspirado por el Espíritu Santo, él dice, llamarás, Señor, llamarás, dice, y te responderé, esperaré mi liberación. Job tenía la plena certeza de que un día él, aunque muriera, porque él estaba a punto ya de morir, dice, aunque muera, Señor, tú me llamarás y yo te voy a responder. Voy a volver a vivir. Porque mi alma estará por un tiempo ahí en el cementerio, mi cuerpo, y un día voy a resucitar. También Isaías decía, en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 19, él dice, los muertos, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, la tierra dará a sus muertos. Las miles de personas que han muerto y que están muriendo por muchas enfermedades y aún por el COVID-19, ¿usted cree que un día van a resucitar ellos o no lo van a hacer? La Biblia dice que sí. Daniel por eso decía en el capítulo 12, versículo 2, miren, esto es algo muy profundo. Daniel, libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2 y versículo 3, dice así la Biblia, voy a leer, escuche. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, muchos que han muerto, están en el cementerio sus cuerpos, ¿no? Un día dice, serán despertados, resucitarán. ¿Qué dice? Unos resucitarán para vida eterna, la vida eterna, con Cristo, allá en el cielo, con Dios, la vida eterna. Hemos dicho que las personas que tienen a Jesucristo durante su vida, quien abre su vida, su corazón a Cristo, y que Cristo mora en su ser a través del Espíritu Santo, ellos resucitarán, aunque mueran, para vida eterna. En cambio, otro grupo de personas resucitarán también para vergüenza y confusión perpetua. Entonces hay dos eternidades, amigos. Sí, primero hemos dicho que el alma es inmortal, también somos eternos, pero depende de nuestro libre albedrío. Si usted en esta mañana de día miércoles 24 de junio del año 2020, si usted acepta a Cristo y confiesa sus pecados a Dios y se aparta de sus maldades, se arrepiente de sus pecados y le dice a Jesús, al Hijo de Dios, que entre a su vida y dice, hasta aquí llegué, Señor, hazme tu hijo. Si usted toma esa decisión, porque todos tenemos ese libre albedrío, podemos decir sí, como podemos decir no. Entonces, en ese momento usted nace. Y aunque usted muera, si usted es un hijo, una hija de Dios, aunque usted muera por cualquier enfermedad o por el coronavirus, un día usted, en ese mismo instante, estará con Dios, por toda la eternidad. Esta es una verdad. Entonces dice, unos resucitarán para vida eterna, allá en los cielos, otros resucitarán para confusión y vergüenza perpetua. Los entendidos, dice, los que han aceptado la invitación de Dios, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento, como las estrellas a perpetua eternidad. Esa palabra es muy profunda. La eternidad es sin fecha. No es ni 1000 años, ni 10.000 años, ni 1.000.000 de años, ni 20 millones de años, ni 100 millones de años, ni 1.000 millones de años, ni... No. La eternidad es por siempre, jamás. Donde
quisiera usted pasar la eternidad, querido amigo, querida amiga, en el infierno por toda la eternidad con Satanás, con el anticristo, el falso profeta, o con Dios allá, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y todos los que creen en Dios, los que aceptan a Cristo? También Pablo enseñaba, el apóstol Pablo también ha enseñado en sus escritos que lo mortal, dice, se hará vestido de inmortalidad. Nuestros cuerpos actuales, todo lo que tenemos, la piel, los huesos, las articulaciones, el corazón, nuestros órganos, la sangre, todo lo que usted y yo tenemos, el cerebro, los órganos de los sentidos, en fin, son mortales. Claro, este cuerpo sí es mortal, un día vamos a... Pero el alma, el espíritu, es inmortal. Eso no tiene un... Dice que un día los cristianos serán resucitados. Dice, esto mortal será de inmortalidad. Se transformará, dice, esto corruptible a lo incorruptible, ¿no? Por eso Pablo también decía, me está guardada la corona de justicia que el Señor me dará. Pablo estaba seguro, segurísimo, como decimos, ¿no? Un día, Pablo estaba segurísimo de que un día él, aunque murió, porque a Pablo le sacaron la... ¿Saben cómo murió Pablo, el apóstol? No sé si ustedes sabían, pero el apóstol Pablo murió decapitado. Lo sacaron la cabeza, lo sacaron, como decimos vulgarmente, lo rebanaron, lo sacaron. Pero Pablo sabía que iba a morir de alguna forma, de una muerte trágica, pero él estaba seguro que un día iba a resucitar su alma y estar con Dios. Por eso él decía, 1 Corintios, o 2 Timoteo 4:8, él decía, me está guardada la corona de justicia, ya, Dios me dará. Y el Señor Jesucristo habló también sobre la inmortalidad. Miren, voy a leer y con eso terminamos. Juan 5:28 dice, vendrá hora cuando todos, los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Dios va a llamar, unos para vida eterna, otros para confusión perpetua. Verso 29 dice, los que hicieron lo bueno, los que tomaron decisiones de acuerdo a los criterios de Dios, resucitarán para vida eterna. Los que hicieron lo malo, para condenación. Así que en conclusión podemos decir, la inmortalidad es la esperanza para el cristiano. Es una esperanza. En cambio, para el incrédulo, la inmortalidad es un pavor. ¿En qué grupo está usted, querido amigo, querida amiga? Todos sabemos que cristianos y no cristianos somos inmortales. Pero la cosa, el secreto está, ¿dónde pasaremos esa eternidad? ¿Dónde? ¿Con Dios o con Satanás? Siempre esa es la elección. Así que podemos decidir. Muy bien, vamos a agradecer al Señor por su palabra brevemente. Padre eterno, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por estos versículos que hemos leído. Ahora podemos entender que solamente hay dos destinos, Señor. Y tú nos das la capacidad, ese privilegio, esa responsabilidad de poder elegir hacia dónde estaremos, contigo allá en el cielo o con el diablo allá en el infierno. Gracias, Señor, por dar la vida. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a este mundo para salvarnos. Te amamos, te agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien.